diversas ramas de actividad este proceso de intentar levantar la bandera de la independencia de clase en relación a la convención. Esta historia ya vamos por el tercer congreso, pero bueno, también nos sentimos un poco herederos de la barra del clasismo de todas las épocas, ¿no? Bueno, la idea hoy es intentar presentar el documento que nos costó muchísimo en sí que fuera aceptado en la convención. Se realizaron diferentes estratagemas para impedir que el documento pudiera ser presentado. Algunos compañeros en el transcurso de esta charla se van a explayar al respecto. Y la metodología con la que armamos el documento, básicamente, bueno, por ahí arriba tienen unos folletos que tienen un código QR que se accede a un lugar donde está el documento completo. Y si ustedes lo han visto, lo van a ver, lo que van a poder observar o leer que están representadas situaciones de diferentes ramas de actividad. Bueno, cada una de esas ramas de actividad fueron aportes concretos de los compañeros o compañeras del sindicato. O sea, que este documento no tiene un autor, sino que fue un conjunto de compañeros que lo realizó y bueno, realmente la profundidad de los diferentes temas que toca es producto justamente de ese trabajo colectivo, ¿no? Y obviamente nos toca a todos los sectores de actividad del mundo del trabajo, pero bueno, atraviesa las ramas de las empresas públicas, el transporte, la educación, la salud, los trabajadores que están tercerizados, la industria de la carne, en fin, la industria gráfica, un montón de sectores de la actividad económica del país que los compañeros y compañeras ya tanto de directivas de esos sindicatos, también el sistema financiero, directivas o agrupaciones, contribuyeron a la elaboración de este documento. Bueno, yo voy a empezar un poco con lo que me tocó, que sería la introducción del documento y básicamente hablar un poco de la caracterización del mundo del trabajo, de la situación del salario y cómo los trabajadores y trabajadoras de este esfuerzo que realizamos a nivel productivo, qué parte nos está tocando. El documento es muy extenso, voy a intentar ser sintético, ¿no? Nosotros lo que vimos es que para este congreso del PCNT hay aproximadamente 1.200 delegados, lo que representa aproximadamente unos 240.000 trabajadores organizados. El mundo del trabajo hoy, por los datos oficiales, está representado por 1.200.000 trabajadores, ¿no?, asalariados. De ese 1.200.000, se dan cuenta que la condición de trabajadores tiene unos desafíos enormes, porque organizados hay, inclusive tomando en cuenta algunos sindicatos que cotizan por más, que son la mayoría, 240.000 trabajadores solamente. Y en ese escenario de gran dificultad de organización sindical, que es producto de la debilidad de los sindicatos, pero también de una acción sostenida a las patronales, y en connivencia con algunas direcciones sindicales, que en muchos casos están al lado prácticamente de los patrones, que están de parte de los trabajadores, es que no logramos avanzar en una organización de la convención de trabajadores que tenga una potencia nacional y que represente un porcentaje de la masa de trabajadores asalariados relevante. Y otra de las cosas que nosotros, a partir de datos, pudimos ver es que de 1.200.000 trabajadores que hay 550.000 trabajadores que ganan 25.000 pesos o menos. Entonces, venimos arrastrando la reimplantación de los consejos salariales, un proceso de aumento sostenido del Producto Interno, y tenemos de el 1.200.000 trabajadores, 550.000, 25.000 pesos. Y si sumamos 160.000 trabajadores tenemos 700.000 trabajadores, 700.000 trabajadores que no perciben ningún ingreso o perciben un ingreso que no es sus salarios. Entonces,
cómo nosotros enfrentamos desde la Convención Nacional de Trabajadores esta situación, cómo logramos revertir esta situación. Una situación que está de más decir que es injusta, porque en este mismo trabajo que realizamos, analizamos la evolución del Producto Bruto Interno a lo largo de los años. Y el Producto Bruto Interno, en el momento en que se produce el ajuste del pachetazo, que es uno de los grandes ajustes sobre el salario que hay, ese Producto Bruto Interno reportaba los 2.000 y los 3.000 millones de dólares. Hoy estamos en 74.000 millones de dólares. Y nuestro poder de compra de los trabajadores en la época del ajuste del pachetazo era mayor al que tenemos hoy. Entonces, el pachetazo y la dictadura nos redujo salarios y han pasado, todos los años han pasado, las diferentes administraciones, la reorganización de la convención y el surgimiento del PCNP, y no hemos logrado recuperar lo que nos han quitado. Entonces, nosotros colectivamente analizamos que ahí tenemos un enorme problema para enfrentar. Una de las dificultades, obviamente, están a la interna del funcionamiento del PCNP. Otras dificultades están hacia el exterior del PCNP y la campaña de persecución antisindical, los decretos que nos impiden cortar la calle, que nos impiden ocupar, que están bloqueando el desarrollo de la actividad sindical combativa para poder, de esa enorme torta que es el Producto Bruto Interno de 74.000 millones de dólares, poder llegar a conseguir. En el acto del 1 de mayo se plantearon preocupaciones del CNT, algunas tenían que ver con la pobreza infantil, los niveles de pobreza que hay en el país. Bueno, lo que es importante marcar es que nosotros, además de que esas situaciones son producto de que casi la mitad de los trabajadores están con salarios grandes. Y por otra parte, los patrones, que cada día son más empresas transnacionales, se están llevando la riqueza del país como nunca. Entonces, si bien por distintos avances tecnológicos hay una aparente mejora en la calidad de vida, la situación en términos relativos es de la explotación mayor de toda la historia de nuestro país. Las fuerzas productivas se han desarrollado a un punto tal que el porcentaje que nos están dando dentro de este esquema, digamos, de los consejos de salario, de las negociaciones, de un sindicalismo institucionalizado, hacen que recibamos menos que nunca. Entonces, es uno de los elementos que después los compañeros desarrollarán las distintas propuestas que tenemos al respecto de cómo revertir esta situación. Yo nada le interrumpo con el tiempo que me vaya diciendo por la duda, porque no, para ir pensando y no extenderme demasiado. Bueno, ¿qué otra cosa tiene el documento? Acá hablamos de salario. ¿Qué es lo que nos están diciendo siempre los patrones y las comisiones reformistas cuando nosotros presionamos sobre el salario? ¿Qué es el cupo que sale? El desempleo. Bueno, se van a quedar sin laburo. Fue lo que nos sucedió en el periodo Puente, ¿no? Nos dijeron, bueno, elijan, o se quedan todos sin laburo por el asunto de la pandemia, o les retiramos de su salario. Bueno, durante ese periodo Puente, las exportaciones, las agroexportaciones continuaron normalmente. En el caso nuestro, que pertenecemos a la Unión Ferroviaria, continuamos teniendo mercadería de exportación. Siguieron los patrones recibiendo sus cuotas de ganancia y nosotros, y a su vez, aumentó el desempleo. O sea, el cuco ese del desempleo o la propuesta de trabajo o salario es una extorsión. El problema es que esa extorsión es planteada no solamente desde el punto de vista de los patrones, sino que es planteada desde algunos sectores del movimiento obrero y es planteada en alianza con las empresas. Y eso es uno de los problemas que tenemos a la hora de recuperar nuestro
salariales y eliminar el desempleo en el país. Entonces, en ese sentido, para el tema del desempleo, tuvimos la oportunidad de tomar los distintos sectores productivos donde hay compañeros organizados que integran la coordinación y empezar a ver qué forma podía haber realmente o cómo que habría que proyectar los cambios en el modo de producción o los cambios en la organización de la producción para que hubiera más ahorro. Bueno, y desarrollamos una serie de propuestas. A ver, no son propuestas revolucionarias, son propuestas que son justas. Se construyó, por ejemplo, el ferrocarril central, $3.000 millones. No se compró un tornillo en el Uruguay. Después escuchamos a otro compañero hablando del desarrollo industrial. ¿Cómo es posible un desarrollo industrial en un país si va a comprar X millones de componentes y no le impone a esa empresa que va a construir el ferrocarril central, que se hace con fondos públicos, que compre mercadería nacional? Ese es un esquema de compras públicas que es necesario para poder desarrollar alguna capacidad. Obviamente, bueno, algunas cosas no las vas a poder producir en el país porque la complejidad que lleva elaborarlas, la escala, la cantidad no es necesaria. Pero no puede ser que no se compre de una arandela, no puede ser que no se compre de un tornillo, no puede ser que no se compre componentes que son de fabricación sencilla o inclusive hasta el propio cemento. No puede ser que se construyan obras con cemento Coman importado cuando tenemos uno de los principales yacimientos Coman de este país, ¿no? Y de la mejor calidad del mundo. Bueno, en la misma línea, los compañeros del Instituto Nacional de Colonización realizan propuestas. Hoy la Italia tiene el valor máximo de toda la historia, la tierra está extranjerizada a un nivel impresionante. Hay una ley que sobre cada venta de tierra el Instituto tiene derecho a comprarla. No se está hablando de una expropiación, sino cada vez que se vende una parcela se puede comprar. El año pasado se vendieron 300.000 hectáreas. El Uruguay tiene 16 millones. A 300.000 por año, repartiendo esa tierra, se instituyó la compra, iniciamos un proceso de reforma agraria. ¿Qué significa iniciar un proceso de reforma agraria? Aumentar la producción en determinados rubros que tienen ventaja comparativa y también generar empleo para las personas que vayan a realizar esas producciones. Esto se combina con el desarrollo de un frigorífico nacional. Hoy hay un monopolio de empresas transnacionales de capitales brasileños y saudíes que persiguen a los trabajadores, que los hostigan hasta el punto de hacerlo prácticamente enloquecer, y ese monopolio está estrangulando el desarrollo de que nuestro país pueda producir más carne. Bueno, hay que poner límites, hay que desarrollar una flota pesquera nacional. Son toneladas y toneladas de alimentos que tienen un valor impresionante que están para avanzar sobre las mismas. Ahora, no queremos o no podemos volver a repetir modelos de desarrollo que entregan la riqueza del país a empresas nacionales e internacionales y no pagan ni un impuesto. Entonces, cuando nos asocian con el cupo de salario, que bajo el salario, para que hacen trabajo, que nos dejen acceder a los medios de producción. Que nos dejen acceder a los medios de producción. Cada vez más tierra forestada, más producción de carne, más producción de granos, más producción de diferentes de carne procesada y cada vez la vemos más lejos en términos relativos. Si tenemos esa enorme diferencia entre lo que perciben los trabajadores y entre lo que se produce en el país, estamos en una situación que es momento de que la clase trabajadora seriamente se plantee avanzar al respecto, ¿no? Otros aspectos que mencionamos en el documento que tienen que ver con el empleo, el tema de las tercerizaciones, que tienen que ver muchísimo con los salarios, en las empresas públicas, adentro de una misma empresa privada, los trabajadores que dan la faena, que están por la casa, los que vienen de la empresa están tercerizados, trabajan para la misma empresa multinacional, están afiliados a dos sindicatos diferentes, uno tiene un laudo X, otro está muy por debajo. Esos procesos de fragmentación, de disolución de la fuerza de la clase trabajadora, que para hacer un paro en una empresa
tengo que coordinar con 10 sindicatos, son los que nos están condenando a arrastrarnos por el piso. Y la convención tiene que hacer algo al respecto. Hoy no se logró ni siquiera resolver el problema del FOICA, donde hay un sector del FOICA que está aportando a la convención que quiere participar y otro sector que no realiza ningún aporte y es reconocido en los consejos del salario y no hay una presión clara de la convención. Y así múltiples problemas de fragmentación, de debilidad de los trabajadores. Veamos los números. Yo con esto voy a ir terminando, pero veamos fríamente los números, observemos la potencialidad de la fuerza productiva que hay y seamos conscientes que nos están explotando como nunca en la historia. Como nunca en la historia están las tierras en manos de extranjeros, como nunca en la historia está el ferrocarril en manos de empresas transnacionales, está el puerto de Montevideo en manos de transnacionales, y nosotros, producto de que algunos sectores, de que algunos trabajadores, producto de su organización, sí, es cierto, es válido, han logrado condiciones de trabajo y salarios mejores, no estamos viendo lo que se nos viene a hacer. No lo estamos viendo, bueno, algunos compañeros y compañeras lo están viendo y otros están operando en el sentido de que eso se profundice y nos va a conducir a un callejón sin salida que no nos va a llevar a nada bueno. Realmente es preocupante. Estas instancias son para el debate, obviamente hay un largo camino para recorrer, pero bueno, con esto es uno de los elementos que plantea el documento con claridad al respecto de la realidad productiva del país, del nivel de los salarios, de las alternativas autogestivas que hay, de las alternativas antigestivas que hay, de la alternativa de que se reparta la riqueza nacional. Termino con esto, un número que sacamos, que es una cuenta muy fácil, el Producto Bruto per cápita nos da que para cada persona, para cada habitante del país, le tocarían 80 y pico mil pesos. Nos preguntamos, un niño de una casa, si le llegan esos 80.000 pesos, ¿estaría pasando hambre? ¿Estaría desnutrido? Si tuviera ese ingreso, ese ingreso lo generan los trabajadores y se lo llevan los patrones. Bien, Mariano estaba explicando cómo es la composición capital-trabajo, ¿no? Que no es nuevo. Nosotros vendemos servicios, commodities, desde siempre, ¿no? Se hizo alguna política de sustitución de importaciones que fracasó y ahora realmente creo que no hay ningún tipo de plan ni proyecto económico como hubo en alguna época donde los trabajadores teníamos una idea clara de un cambio de sistema y un cambio de la matriz productiva. Se habla del cambio de la matriz productiva porque creo que nadie se atreve a decir que no tiene alternativa y que no tiene un plan ni un proyecto claro. Y digo nadie en el sentido de aquellos que deberían llevar adelante un cambio que es nuestros representantes. También el movimiento social es responsable de esto, ¿no? Nosotros hemos dejado atrás algunas banderas. Me da la sensación que hay como cierto desorden porque el mundo del capitalismo está cambiando. Se ha firmado su matriz financiera y su matriz productiva, no digo que ha desaparecido porque no tendríamos sino bienes y servicios, pero se ha claramente deslocalizado, ¿no? Los polos donde se produce no son aquí, nosotros producimos alimentos. Y cada día para producir esos alimentos se necesita menos gente, porque hay un proceso de tecnificación imparable. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, eso es lo que tenemos que discutir. Eso es lo que tenemos que discutir. Si hay una alternativa, si hay forma de minimizar esto, o si que lo que hay que hacer es un cambio de estructura. Y después que uno dilucida si puede cambiar o es un cambio de estructura, lo otro que hay que analizar es cuáles son los caminos para transitar esos cambios.
porque uno lo puede ver muy claramente, pero los cambios necesitan gente. Y la gente debe estar convencida de que hay alternativa y que hay otro mundo posible. Es muy lindo hablar de otro mundo posible, pero a eso le tenés que dotar no solamente de sentido, sino de rumbo. ¿Cuál es el futuro del trabajo? Parece bastante claro que el futuro del trabajo es la sustitución de máquinas en la medida de lo posible, la sustitución de seres humanos por máquinas, lo cual va a transformar, va a incrementar la masa de trabajadores excedentarios. Amén de que aumentará las tercerizaciones y precarización del trabajo. Nosotros en la salud lo vemos menos, pero lo vemos. Vos tenés una farmacia y tenés un robot. Vos tenés que antes te daban un compañero la orden y los tickets, y ahora lo haces por teléfono, y cada día va a ser más. Vos antes tenías un médico que te atendía, ahora ni te mira. Cuando te atiende además, te atiende por teléfono, que tenés que llamar 3 y 4 veces. O sea, ¿cuál es el futuro? Porque ese trabajador que ya no está, ¿dónde está? ¿Dónde está ese trabajador que ya no da esa orden? ¿Dónde está el guarda del ómnibus? ¿Dónde está el cajero del Banco República? ¿Dónde están? Cada día son menos. Cada día somos menos. Vamos a iniciar un movimiento contra la tecnificación, romper las máquinas, como decían, ¿no? No. Pero tampoco permitir que se desarrolle de esa forma tan alegre y tan liviana. Miren lo que me pasó el otro día. Yo fui al supermercado, no voy a decir cuál, uno grande, que tiene comida, ¿no? Ahí nada. Fui a comprar la comida, una ensalada, no sé qué, no sé cuánto, bueno. Había una enorme cola. Cuando veo la enorme cola, yo dije, no me va a dar el tiempo, estaba la media hora, no me va a dar el tiempo. Pero de repente miro así, la enorme cola era para los cajeros, autocajeros, o sea, la enorme cola que había era para que vos te cobraras a ti mismo. Pero del otro lado no había nadie. No había nadie. Yo dije, no puede estar pasando eso. Les juro que me causó una impresión tan impactante. O sea, no tuve que hacer cola y pagué. Y mientras yo pagaba, la gente seguía haciendo cola. Y terminé hablando con la que me cobró y le dije, pero esto es el colmo de la irracionalidad, porque estamos perdiendo inteligencia, ¿no? Porque ya no es que hemos perdido sentido de solidaridad, en el sentido de que por lo menos hacer la cola, digo, para que por lo menos cuidemos los puestos de trabajo. No, perdemos inteligencia. Porque ¿cómo se te ocurre hacer una cola para cobrarte a ti mismo cuando los cajeros humanos que tenés ahí no tienen a nadie? Les juro, no había nadie. Yo lo miraba, en un determinado momento, pero esa es la conducta del rebaño. Pero estamos condenados a la extinción así. Porque si no podés darte cuenta que estás haciendo una enorme cola que te va a demorar fácil 20 minutos para cobrarte a ti mismo, para sacar vos las cosas, para pasarlo por la máquina, para pasar el coso, para irte, cuando no te percatás que no te puedes morir. Pero hay que explicar eso. Pues no es una conducta normal. No es una conducta normal. Y yo creo que son esas cosas las que tenemos que discutir, más allá de las propuestas concretas que tenemos. Ustedes saben que en Brasil hay un movimiento donde los niños, no me expliquen por qué los niños están en esta movida, ¿no? Y los adolescentes insultan
a otros y los llaman, no me quiero olvidar, porque yo lo confundo en la letra. Vos sos un CLT. ¿Y qué es un CLT? Consolidación de las leyes del trabajo. Es de la época de Getúlio Vargas, ¿no? O sea, lo que se llama carteira asinada, o sea, los que tienen derechos laborales, los que están en blanco, los que no están trabajando en negro. Es un insulto. Es un insulto. Lo pueden ver. Hay análisis de todo tipo de eso, porque es un fenómeno cultural. ¿Por qué? Porque sos un fracasado, porque tenés un patrón, porque vas en un ómnibus lleno de gente, porque no tenés perspectiva, porque la perspectiva es ser dueño de uno mismo, patrón de uno mismo y ser un emprendedor, un niño y un adolescente. Es de espanto. Eso es un espanto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros con eso? Esa es la respuesta. El sistema... No tenía que hablar de esto. Yo tenía que hablar sobre la salud. Pero les prometo que tiene una relación. El mundo del trabajo en este país está atado, la salud está atada al mundo del trabajo. Porque si vos no tenés un trabajo CLT, ¿no? Con derechos, en blanco, vos no tenés mutualista, tenés salud pública, pero no tenés mutualista. Y nosotros tenemos aquí una dicotomía vieja, muy vieja, que es la contraposición entre salud pública y salud privada. Siempre se consideró que la salud privada es mejor. Nunca voy a entender por qué. Porque son los mismos enfermeros, los mismos médicos. Lo que cambia es la hotelería. El Sistema Nacional Integrado de Salud se lleva la friolera del 9,1% del Producto Bruto Interno. No hay nada que lleve esa cantidad de plata. Nada. Absolutamente nada. A nivel de los países desarrollados. Sin embargo, la salud está cada día peor. Tenés, bueno, no le voy a repetir lo que ya sabe. Las colas, meses de espera para una operación. Ahora, el Sistema Nacional Integrado de Salud es un sistema sin fines de lucro. Falso de toda falsedad. Porque el lucro se disfraza. Porque vos tenés una apropiación de una parte sustantiva que nadie la toca, que es una parte que no son trabajadores, que son los anestésicos quirúrgicos, que se llevan una torta de guita. Les doy un ejemplo. Siempre pongo el mismo ejemplo porque además fue una discusión que tuve con un traumatólogo. Ellos cobran por estar de guardia, cobran por maniobra y cobran cuando te operan. Por cada procedimiento que hace cobran. Es como si ustedes, por cada procedimiento que hacen en su respectivo trabajo, por cada parte cobraran. Pero además, eso se está concentrado en la especialización de la medicina, lo que va en detrimento de ¿qué? Del primer nivel de atención. Entonces, eso encarece y distorsiona absolutamente todo el sistema. Pero eso sigue ahí. Hace poco tenemos las mujeres, el 51% de los embarazos son por cesárea. ¿No les llama la atención? Aquí nadie pare en forma natural ya. ¿Cuál es el problema que hay? ¿Cómo se sostiene eso? O sea, es urgente, evidentemente, una transformación, pero una transformación profunda, ¿no? Las mutualistas morirían si salud pública funcionara como debe funcionar. Es evidente, ¿no? Nadie va a pagar el ticket y una orden pudiendo tener la medicación gratis. O sea que aquí lo que hay que decir es que
el Sistema Nacional Integrado de Salud no es nacional, no es integrado, y que en los hechos lo que representó fue una privatización de la salud. Y está atado al mundo del trabajo, porque cuando vos perdés el trabajo, ¿no? Hay una presión sobre salud pública, con los escasos recursos que tiene, con todos los problemas de tercerización, que es inentendible, ¿no? Con todos los problemas de tercerización que tiene salud pública, con todos los contratos que tiene salud pública, con todo el déficit de medicación que tiene salud pública, siendo el mayor prestador del país. ¿Cómo se va a resolver esa enorme contradicción? Eso es algo que tenemos que discutir, porque lo que se ha generado aquí es un enriquecimiento. Porque yo me pregunto, ¿no habría que hacer una auditoría de hacia dónde va el dinero y cómo se gasta el dinero? ¿Es lícito que vos tengas en una institución privada de salud que maneja recursos públicos? No es privada, es gestión privada de recursos públicos. Gestión privada de recursos públicos. Se maneja con la cuota FONASA, que es la que pagamos todos los trabajadores. Sin control. Sin control. Entonces tenés 32 millones de dirección técnica y gerencia en la América Uruguaya, 20 y pico en la española, 130 en el país. ¿Cómo se gastan esos recursos que son de todos? ¿Cuál es el tipo de servicio de salud? La salud es fundamental, es un derecho humano fundamental, pero eso queda en lo declarativo, meramente en lo declarativo. Los trabajadores, además, estamos pasando por una situación que pasa a toda la población en Uruguay, que va a requerir recursos, iniciativa, inteligencia y sobre todo sensibilidad, que es una pandemia de salud mental, que es una pandemia de salud mental, producto del multiempleo, producto del estrés, producto de convivir permanentemente con la muerte, con la enfermedad, que son muy pocas las ocasiones en que vos vas y estás feliz, ¿no? Cuando un nacimiento, que cada día son menos. Entonces, redondeando, el mundo del trabajo a nivel internacional se está modificando de una forma abrumadora. Nosotros tenemos que tener propuestas concretas, sí, caminos que recorrer, pero yo creo que es fundamental, uniendo a lo que había dicho Mariano, el cambio yo no quiero utilizar la palabra, quiero buscar otra palabra, porque la batalla cultural la verdad me tiene harta el tema, la expresión me tiene, está bastardeada, está recontra usada, pero en realidad nosotros lo que tenemos que hacer un resurgimiento ideológico, sí, dije bien, ideológico, porque nosotros lo que tenemos que es retomar las banderas, retomar las ideas, dar un debate realmente serio, porque lo que hay que, a esos niños y a esos adolescentes que se burlan de otros porque tienen derechos y obligaciones, eso hay que parar la mano, porque si no, el futuro que nos espera es 1000 veces peor de lo que se perfila. Y yo creo que esa batalla es fundamental. Bueno, primero que nada agradecerles que estén acá, más allá de todos los acontecimientos que hemos tenido en el día de hoy. Creo que es importante que estén porque la idea de esta presentación es la presentación de un documento que es realizado por trabajadores, para trabajadores, con las principales preocupaciones que tenemos que tener nosotros como población.
No nos podemos olvidar que estos documentos que se presentan son los ejes principales que se va a trabajar en el movimiento obrero en los próximos años. ¿Y por qué voy a esto? Porque cuando los trabajadores pensamos en las necesidades de los trabajadores, tenemos que separar las posibilidades o no de los gobiernos. No podemos nosotros mismos seguir pensando en esa manta corta de ver qué presupuesto tiene el gobierno para ver qué cubre y qué no cubre. Nosotros como trabajadores tenemos que apuntar a las necesidades que tiene la población y cubrirlas, principalmente como movimiento obrero cuando manejamos los ejes por los cuales vamos a salir a luchar a la calle. Nosotros, o por lo menos los 3 puntos, los 3 bloques que me tocan, tienen mucho que ver principalmente con esos recortes que se realizan, que ni siquiera son recortes pensando en el futuro del país, ni siquiera en la economía del país, sino que son recortes que vienen en algunos libros unos compendios bastante grandes del Fondo Monetario Internacional cuando nos habilita préstamos, y genera recortes en zonas muy sensibles para los trabajadores, como son principalmente la educación, la salud, como decía la compañera, y también la seguridad social. Con lo que corresponde a la educación, esta última reforma que planteó el gobierno, después de otras reformas que todos hemos asistido, porque la mayoría de nosotros que estamos acá vivimos aquella intención de reforma de rama que lamentablemente se termina estableciendo de una forma mucho más acérrima en este último gobierno, plantea un recorte tal que se genere una rotura, una herida estructural mucho más profunda de la que ya teníamos. Porque si bien las políticas, tanto en Latinoamérica como acá en Uruguay, han sido de la democratización, de la educación, de la universidad, exacto, que a lo que apunta es que todos podamos llegar a la educación, ha generado incluso más problemas y más brechas entre los ricos y los pobres, porque acá parece que en este país nos cuesta mucho diferenciar las clases sociales cuando somos ricos y somos pobres. Se nos da el acceso a la educación, por supuesto, tenemos educación pública, pero no accedemos a la educación de calidad. No podemos pretender, si no apuntamos a políticas sociales, que esos niños lleguen a la escuela con sus necesidades básicas cubiertas, tanto sea en alimentación y en vivienda, que accedan a una educación de calidad. Acá se brinda una universalización, ahora sí me salió la palabra, para que todos podamos llegar y para que los números cierren estos compendios que nos mandan con estas obligaciones, pero llegan lamentablemente muchos abandonan y los pasamos como números, cerramos cuando termina el año como números de que todo uruguayo tiene posibilidad de llegar a la educación. Y no llegamos a la misma educación, primero por problemas estructurales, por falta de presupuesto, lo que hablábamos, la manta corta. Nosotros tenemos a nuestros gurises asignados en las escuelas, tenemos clases desde las escuelas tiempo completo de 30 y pico de niños. Hay escuelas tiempo completo que ellos mismos asumen que los niños no van a ser educados, sino que van para tener la comida del día. Tenemos liceos que se están cayendo a pedazos, que si bien le damos el acceso, claro, todos nuestros hijos pueden acceder a la educación gratuita. Pero ¿dónde queda la calidad de educación? ¿Dónde queda cuando ellos vayan a un ámbito laboral la diferencia que tienen con los otros que sí tienen un poder adquisitivo como para llegar incluso a la educación pública, pero con otros niveles en sus hogares y sí acceden a una educación de calidad? Ni que hablar de niveles terciarios, ¿no? Donde las facultades, lo veíamos en la facultad de psicología dando clases afuera porque hay 3.700 alumnos y seguimos con salones con capacidad para 300. Entonces, ¿qué hacemos? Sí, universalizamos, pero no damos educación de calidad. Y el día de mañana, cuando esos alumnos tengan que salir a la calle a trabajar de lo que estudiaron, van a tener una diferencia grandísima con quienes tuvieron la posibilidad de ir a la Universidad Católica, de ir a la ORT. Entonces, seguimos generando esa brecha de diferencia entre pobres y ricos, incluso en la educación pública, porque cuando nosotros universalizamos la educación, también abrimos para que los que tienen dinero puedan mandar a sus hijos a la educación pública, pero los mandan con otras posibilidades, acceden diferente a la educación. Obviamente que también como clase trabajadora vamos a acompañar la lucha del 6+1 del presupuesto, pero creo que más allá de los presupuestos educacionales también tenemos que
luchar y exigir presupuesto de políticas sociales para que nuestros niños puedan acceder a todas sus necesidades básicas cubiertas antes de llegar a la escuela, antes de llegar al liceo y antes de llegar a la universidad. También obviamente criticamos en este documento otra demagogia que se realiza con el sistema de cuidados, con la educación, la primera infancia, que se habla de los CAIF, cuando en realidad son organizaciones sociales y privadas, dentro de un ámbito totalmente fuera de lo público, donde también se hacinan gurises, donde también se los llevan para que vayan a comer. Lamentablemente hemos abierto las puertas a sistemas educativos para que los niños vayan para poder tener un almuerzo, un desayuno o una merienda. Y no estamos apuntando a que realmente accedan a una educación con la cual puedan pelear en esta sociedad capitalista el día de mañana. Y viene referido también a lo que hablaba la compañera. Obviamente que si nosotros hacemos que lo público funcione, lo privado se funde. Y lamentablemente vemos hasta dirigentes sindicales que tendrían que estar defendiendo la educación pública, dejándola morir, porque lamentablemente también entran en esos intereses de que siga manteniéndose esa educación privada y ese lucro también en la educación. Con respecto a lo que es el sistema financiero, tampoco escapa. Acá se genera un libre albedrío en lo que es la competencia del sistema financiero, pero lo único que hace es generarle más posibilidades a los privados de entrar en el campo público. Para que se hagan una idea, hoy hablábamos con los compañeros que representan a CAEU, el 35% de los ingresos que tiene la banca pública se da ante la miseria de los trabajadores, ante los préstamos que sacan a fin de mes para poder llegar a comer o a pagar el alquiler. De eso vive el sistema financiero hoy. Se han abierto a los hábitats, a la red pago, a todo el sistema privado que puedan tener la misma competencia que tenía lo público. Se abrió el banco hipotecario, que era una institución para nosotros, los préstamos hipotecarios, que fuera público, que fuera una garantía, se le abrió también a los privados y con eso estamos dejando morir todo lo que nosotros tenemos y tanto luchamos para que sea público, para que hasta el más pobre pueda acceder a ello. Acá nosotros tenemos que tener algo muy claro, nosotros somos trabajadores, nosotros dependemos de los derechos que nos pueda brindar el Estado y esos derechos solo lo garantiza lo que es público. Cuando nosotros nos manejamos en el ámbito privado, lamentablemente morimos en las exigencias que ellos nos quieran poner para poder brindarnos esos derechos. Y lamentablemente hoy estamos viendo un Banco República que se está muriendo, un banco hipotecario que se está muriendo, y sin embargo vemos los bancos privados que cada vez tienen más locales, que cada vez te brindan más posibilidades, que cada vez te brindan menos porcentaje en los préstamos, que te dan todo de la mano, que te facilitan todo, y cada vez vemos más cerradas las posibilidades cuando nos acercamos a lo público. Están devastando nuestro sistema público para transformarlo todo en un sistema privado, para que se enriquezcan las multinacionales y que los dineros públicos, que son muy pocos en este país, también puedan acceder a estos privados con incluso más privilegios que los entes propios públicos. Acá hay algo que nosotros no podemos dejar de mirar y que lamentablemente están convenciendo a nuestra población. Y no solamente desde el ámbito político, sino que también lo vemos en el ámbito sindical. Nosotros no podemos hacer un documento pensando en si el próximo gobierno se va a complicar o no se va a complicar con las exigencias que nosotros hacemos en estos documentos. Nosotros somos trabajadores pensando en las necesidades de la población y de los trabajadores. Si el gobierno no puede con esto, y ya lo he dicho varias veces, no se presenten, no se candidateen cada 5 años si no pueden llevar adelante políticas públicas que brinden justicia social. Con respecto a la seguridad social, que bueno, para mí es el tema que más me gusta porque es al que pertenezco, obviamente en este documento nosotros vamos a defender a capa y espada los 3 puntos que trabajamos en el plebiscito, y no por capricho, sino porque son los 3 puntos fundamentales, estructurales que necesitamos para que nuestra seguridad social siga viviendo y no entre en esta debacle de lo privado que revienta lo público. Porque lamentablemente, y a esto vuelvo cuando nosotros hacemos documentos pensando no en nosotros mismos, en nuestra clase, sino cómo el otro va a poder hacer las cosas, estamos corriendo un peligro muy grande con ciertos cambios. A veces los cambios en las nomenclaturas parecen muy sensibles, pero generan un peligro y una ruptura y una herida que nos puede cambiar la pisada a futuro. No es lo mismo desacoplar el lucro en la seguridad social que eliminar las AFAP. Nosotros llevamos 20 años, congreso tras congreso, declarando eliminar el sistema privado de AFAP. ¿Por qué? Porque generó
jubilaciones de hambre para todos nuestros jubilados, porque los únicos que se beneficiaron fueron los privados, que al existir las AFAP pueden usar los fondos públicos para invertir al menor costo y con financiaciones a largo plazo que no se lo dan ni siquiera a los bancos privados. No es lo mismo desacoplar el lucro de la seguridad social y dejar una república AFAP, porque eso es lo que quiere decir. A veces se ponen palabras que parece que solo las pueden entender intelectuales o eruditos. Desacoplar el lucro de la seguridad social es eliminamos lo privado pero dejamos lo público. Y lamentablemente para nosotros, República AFAP, por más que sea público, es el mismo sistema devastador de las AFAP. Lo único que va a cambiar para nosotros es que de repente no vas a estar más censura, pero vas a estar en República AFAP. Nos van a seguir cobrando ese 6%, nos van a seguir cobrando el Banco de Seguro de Estado, Seguro de Vida, nos van a seguir dando jubilaciones de miseria para mantener lo individual sobre lo solidario. Nosotros somos, y vuelvo a repetir, un pueblo trabajador que solo vive lo que es solidario, lo que es público. Nosotros necesitamos que se nos garantice una jubilación. Si alguna persona necesita generar un ahorro individual, algo tan egoísta como lo individual, sobre lo solidario, tiene un sistema financiero muy amplio para generar sus ahorros para su jubilación. Si nosotros no mantenemos una seguridad social 100% pública y estatal el día de mañana, hasta cuando estemos sin trabajo porque nos despiden, no vamos a poder acceder a un subsidio por desempleo. Nuestros niños con discapacidad no van a poder acceder a tener una pensión, a tener un tratamiento como lo tienen hoy en el Banco de Previsión Social. Pero obviamente que a estos eruditos que se les ocurre que este sistema es bueno, no les importa porque no lo necesitan. Porque si yo gano 300.000 pesos por mes, no me preocupa si tengo un niño con discapacidad y le puedo pagar el tratamiento. No me preocupa si le puedo pagar la comida. No me preocupa si el día de mañana me jubilo. Porque voy a tener mis ahorros. Porque de repente hasta soy empresario y defiendo este sistema. Pero nosotros los trabajadores no podemos defender algo que nos liquida. El tema de las jubilaciones equiparadas al salario mínimo nacional era algo que cae por su propio peso. Ningún jubilado puede vivir con 18.000 pesos al mes. Y hoy lamentablemente, y perdónenme, han pasado cosas en este país, pero nuestros jubilados siguen cobrando 18.000 pesos y siguen pasando hambre más allá de que la gente viva o muera. Hoy siguen ganando 18.000 pesos por mes, nuestros pensionistas siguen cobrando 15.000 pesos por mes. ¿Y por qué? Porque a algunas personas se les ocurrió salir a la prensa a decirle a nuestra población que esto era un tiro en el pie y que el día de mañana el país iba a fundir si ese plebiscito se ganaba. Hoy estamos todos acongojados, pero nuestros jubilados siguen pasando hambre y nuestras madres con hijos discapacitados siguen cobrando 14.000 pesos en la mano. Eso no cambió, no cambia con la muerte de nadie. El tema de la edad jubilatoria, que obviamente ahora se habla de que, bueno, que hay unas actividades, y nosotros también fuimos defensores de que hay actividades como la construcción, la pesca, servicio doméstico, los cañeros que no pueden trabajar más de 60 años porque se les liquida el cuerpo antes de llegar a los 60. Pero también hablamos de algo que es fundamental, que es el desempleo de nuestro país para los mayores de 50 años. Entonces no podemos decir, vamos a bajar la edad jubilatoria, pero para algunas actividades. Y la gente que se queda a los 55 años sin trabajo, ¿de qué va a vivir? Hasta los 65 o 70, como le aumenten la edad jubilatoria. Por eso nosotros no cambiamos un ápice. Los 3 puntos siguen siendo los 3 puntos fundamentales de nuestra lucha. Y si esto no se consolida por el famoso diálogo social, tendremos que volver a la calle, compañeros, y volver a lucharlos todos juntos. Esto no va a terminar en lo que un gobierno quiera establecer o no. Pero también hay otros puntos que cuando hablamos de seguridad social, porque no son solamente esos 3 puntos. Si se va a hacer una reforma, que va a ser la única que seguramente tengamos hasta dentro de 10, 15 años, tenemos que también ver otros aspectos. Tenemos trabajadores afrales que solo cuentan con un ingreso para vivir 3, 4, 6 meses del año y después viven con lo que pueden. Muchos viven hasta el refugio, porque solamente tienen durante 6 meses un ingreso para pagarse una casa. Y el Estado tiene que estar detrás de esto, porque si le permite a estas empresas que solo cuando ellos se pueden enriquecer y les sale el fruto, se pueden recoger el fruto, trabajo, bueno, los otros meses tiene que haber un subsidio por desempleo establecido para que esa gente tenga un ingreso mínimo y para que además en algún momento de su vida pueda acceder a una jubilación. Estos trabajadores llegan a los 60 años con apenas 10, 12 años reconocidos. Otro tema que planteamos acá es el tema de las bonificaciones, porque justamente a ese tipo de actividad se le generan bonificaciones porque se entiende que se le destroza el cuerpo, que no llegan, pero hay actividades donde se han suspendido año a año el tema de las bonificaciones simplemente
para perdonarle a las empresas que no paguen esa bonificación. El tema de la bonificación tiene que ser establecido por ley. Los empresarios tienen que pagar el porcentaje que corresponde para que estos trabajadores que se rompen el cuerpo, que lo llenan de dinero, tengan el día de mañana una jubilación más allá de que lo lleguen a la jubilatoria o con los años de jubilación. Nosotros en este documento, sea el gobierno que sea, no cambiamos un ápice. Seguimos pensando igual, seguimos siendo trabajadores y lo que hallamos en este documento para que sea, o por lo menos nuestra intención es que sea, el programa y los ejes para los próximos años de nuestro movimiento popular. Gracias, compañeros. Intervención colectiva y también de alguna forma en este punto que me toca abordar, me toca rendir un poco cuentas, informar la tarea que hemos hecho, que hemos asumido la responsabilidad específica que dentro de la dirección del movimiento sindical hemos asumido como coordinación, que es la Secretaría de Derechos Humanos y Políticas Sociales del PIT-CNT. Y bueno, y en este espacio de trabajo de la Convención de Trabajadores, que como coordinación venimos asumiendo la responsabilidad, hemos tratado de desarrollar distintas áreas de trabajo con compañeros que han profundizado sobre los distintos temas, compañeros y compañeras, y sin duda que uno de los temas fundamentales en los que hemos volcado la mayoría de nuestra energía es el tema de la lucha por la justicia en relación a los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en la época del terrorismo de Estado. Hola. Creo que sí. Hola. Bueno, ahora no. En este punto tan sensible, compañeros, compañeras, con todas las consecuencias que tiene nuestro pueblo, que tiene la humanidad, y ni que hablar del Cono Sur que hemos sufrido juntos, que es las vivencias que se atravesaron en el terrorismo de Estado, que no empiezan con la dictadura cívico-militar, empiezan 67, 68, en forma ya muy contundente. Tenemos el orgullo de decirles que como movimiento sindical hemos logrado que se tome la definición de tener un papel preponderante en esa lucha, que la realizamos a través del seguimiento de todas las causas penales que hay de crímenes de lesa humanidad cometidas en ese periodo, con una base de datos de todas esas causas judiciales que sigue siendo la única que existe en nuestro país, porque el Estado no ha realizado una base de datos pública que divulgue todas estas causas judiciales, y hemos seguido patrocinando causas judiciales que involucran estos crímenes, la persecución de los responsables de estos crímenes tan aberrantes que tienen que ver con la desaparición forzada, con la tortura, con la violación, con la apropiación de niños y niñas, de bebés, con asesinatos. Y en el seguimiento de estas causas de vulneración de derechos tan dolorosas que han vivido compañeros y compañeras de nuestro pueblo, hemos logrado, no los resultados que queremos, pero hemos logrado avances significativos que nos parece que corresponde compartir, porque son avances responsabilidad
de todos nosotros, responsabilidad, en definitiva, del movimiento obrero al que pertenecemos. Y por ejemplo, esta semana pasada se logró la condena de 4 responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron nada más y nada menos que en el primer vuelo, donde las 28 personas que vinieron ahí son de las sobrevivientes que han podido testificar el horror que se vivió en manos de los represores en el marco del Plan Cóndor, que fue la coordinación criminal de los estados del Cono Sur para atentar contra la integridad física de los compañeros y compañeras de nuestro pueblo, para implantar ese modelo de desigualdad y de saqueo que hoy decía, por ejemplo, Mariano al principio, que impuso una pérdida de acceso económico al conjunto de nuestros pueblos, no solo de Uruguay, que nos pone hoy en un ingreso que todavía no está, más allá de la recuperación del último periodo, en el ingreso que se tenía predictadura. Entonces, todos estos crímenes aberrantes que tenemos que recordar a través del testimonio valiente de los sobrevivientes para poder acceder a la verdad, para poder acceder a la justicia, son los crímenes que se cometieron por parte del imperio y las dictaduras de la región, lacayos del imperio, para implantar ese modelo de saqueo, de desigualdad, ese modelo que nos tiene hoy en la imposibilidad de que nuestro pueblo acceda a los derechos humanos fundamentales que necesita para vivir con dignidad. Entonces, entendemos que es muy importante que como movimiento obrero organizado estemos al frente de esa lucha, al frente de la lucha por memoria, por verdad y por justicia. Y que estemos logrando dar estos pasos que se parecen a la justicia, porque después de 40 años llamarlo integralmente justicia es un poquito audaz, pero bueno, es importante seguir peleando por encontrar el resto de los compañeros detenidos desaparecidos. Es importante estar los 20 acompañando a los familiares, pero también acompañando, siendo parte de este pueblo que nos sacaron a todos estos seres humanos maravillosos que le arrebataron su vida porque estaban involucrados con la idea de tener un mundo más justo, un mundo mejor, un mundo menos desigual. Y por esa razón fue que los persiguieron, los desaparecieron, los torturaron. Tenemos 197 desaparecidos, pero tenemos mucho más de 10.000 presos y presas que pasaron por la violación de sus derechos humanos, la mayoría por torturas. Tuvimos niños apropiados, que algunos de ellos recuperaron su identidad y muchos de ellos en el Cono Sur todavía los estamos buscando, que son los desaparecidos que sabemos que todavía están con vida, ignorando su verdadera identidad. Toda esta tarea dolorosa pero necesaria de persecución penal de los crímenes de lesa humanidad para identificar a los represores y para hacerlos cumplir prisión efectiva la estamos realizando desde la Secretaría. También estamos realizando tareas de memoria porque nadie se indigna sobre lo que desconoce, nadie se indigna sobre lo que no sabe que ocurrió. Y buena parte de nuestro pueblo no está al tanto de los horrores que se vivieron en el periodo del terrorismo de Estado, los horrores que se cometieron en nombre de la acumulación de riqueza para unos pocos, porque
porque el fondo del asunto termina siendo eso. La acumulación de riqueza para unos pocos, el saqueo del bienestar de nuestro pueblo en nombre de los grandes capitales, en nombre de las multinacionales, en nombre de los empresarios que dieron los nombres para que se llevaran a nuestros compañeros y compañeras. Esa memoria la estamos desarrollando junto a las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos, la red de sitios de memoria, los colectivos de sobrevivientes que se organizan para poder recomponer esa memoria colectiva tan necesaria, recomponer el rompecabezas de los pedacitos que dejaron de nuestros queridos y queridas sobrevivientes. Y así se juntan en nuestra casa sindical, en el Observatorio Lucy Barbún, donde seguimos las causas penales junto al equipo de abogados, colectivos como las compañeras de la cárcel del Cabildo, colectivos como las compañeras y compañeros que estuvieron presos siendo menores de edad, del ex hogar Yaguarón, del sitio de memoria que está ahora en Malvin Norte, y tantos otros donde hemos tratado de brindar todo nuestro apoyo y respaldo en la medida de lo que podemos. Pero aparte del respaldo a los sitios de memoria, hemos diseñado dispositivos propios para poder instalar el tema de la lucha contra la impunidad en las calles y en todo el territorio, también en Argentina. Y por ejemplo, desde el 2020, donde no se podía salir a la calle por la pandemia, instalamos y comenzamos con la gira Multiplicando Abrazos, que es la muestra de imágenes del silencio, estos fotógrafos, compañeros y compañeras, que han puesto a disposición de nosotros este dispositivo artístico para poder, a través de un homenaje a los detenidos desaparecidos, instalar esta muestra, honrando a los compañeros y compañeras, y también pudiendo instalar el tema de discutir cuál es el sistema judicial que tenemos, cuáles son las falencias que tiene, cuáles son las debilidades que tiene la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, por la que tanto peleamos para que existiera, y hoy existe y ha generado avances, pero a la vez tiene 4 funcionarios, y a veces tiene audiencias en Montevideo, en Fraiventos, en Tacuarembó, no puede estar en todas las audiencias porque no tiene personal suficiente. Tampoco tiene equipo interdisciplinario para investigar y descodificar. Entonces, se viene avanzando con todas las dificultades que sabemos que tenemos que vencer, pero no al ritmo que queremos. En esto de divulgar la memoria, las memorias colectivas de las luchas de nuestro pueblo, también hemos respaldado otra área de investigación que cuenta con la especialización de compañeras y compañeros educadores en primera infancia, donde tenemos el honor, el orgullo de que las compañeras de Fogones de la Memoria diseñen un mensaje y un lenguaje para nuestras niñas y nuestros niños, para nuestras niñeces, donde le hablen de nuestras luchas de manera pedagógica, con un lenguaje que les enseña a defender sus derechos, les enseña a pelear colectivamente sin truculencia, sin el horror que esto implica, sino con un mensaje esperanzador y de enseñanza de los aprendizajes de las luchas del pueblo y del movimiento obrero. Han dado un gran recorrido dando este mensaje a los niños de nuestro pueblo, las compañeras de Fogones, y realmente ocupa un hueco que no se había abordado y que esperemos
políticas públicas que se tendrían que desarrollar en materia de derechos humanos. Porque hasta ahora no hay una política de Estado en materia de las consecuencias del terrorismo de Estado que se haya desarrollado en forma integral. No se ha desarrollado una política de persecución criminal de los crímenes de lesa humanidad y no se ha desarrollado una política de educación en esta materia tampoco. Entonces esperemos que los esfuerzos que hemos realizado de la Secretaría se tomen como insumo cuando, por ejemplo, nos preguntan desde la Secretaría del pasado reciente, como nos preguntó la negra Casablanca el martes, qué opinamos, se tomen en cuenta estos insumos para el desarrollo de las políticas públicas que siguen haciendo falta en materia de defensa de los derechos humanos, porque hasta ahora no se han desarrollado en integralidad. Por otro lado, hemos desarrollado a nivel de derechos humanos y de la Secretaría otras áreas de investigación en materia de vulneración de derechos humanos, como tiene que ver la vulneración de derechos de todas las comunidades y los descendientes de los pueblos originarios, que sigue habiendo una política negacionista al punto de que los colorados nos siguen gritando en el Parlamento cuando venimos a plantear la ratificación del convenio 169, donde se le reconocen los derechos a estos pueblos, que no van a permitir que manchemos la honorable historia del Partido Colorado. Esas cosas todavía las estamos viviendo. Hemos escuchado varios agravios, pero estamos convencidos que es correcta la reivindicación de los compañeros y es necesario que dentro de la reconstrucción de nuestras memorias colectivas sepamos que de las primeras vulneraciones de derechos humanos y los primeros genocidios que se cometieron en nuestro pueblo fue contra nuestros pueblos originarios que tienen derecho a reconocerse como existentes, ¿no? Otra parte, y trato de cerrar con esto porque le dije al Santi que iba a ser breve, pero avísenme porque no me doy cuenta del paso del tiempo. Es la solidaridad en materia internacional. Estamos convencidos que los derechos humanos son de la humanidad, no de las fronteras artificiales que nos ponen los imperios para dominarnos y oprimirnos. Entonces, venimos trabajando intensamente con la solidaridad que se necesita con el pueblo haitiano que sufre un sistema colonial, con las compañeras que le secuestraron y le asesinaron a sus hijas, como Michita, que la seguimos buscando en Paraguay, como la situación ahora en Argentina, donde estuvimos hace poco con Natalí, con los compañeros de la CTA Autónoma sobre todo, pero de todas las centrales sindicales marchando el 24 de marzo, en esa marcha tan multitudinaria y coordinando en defensa de los viejos que están siendo golpeados, en defensa de, en la medida que marchan para defender poder sobrevivir con un ingreso que no sea el mísero que tienen en el día de hoy. Y también, ni que hablar, las acciones a nivel de solidaridad internacional han sido extensas con distintos pueblos, con México, con los desaparecidos de Ayotzinapa, con las kurdas, con las feministas kurdas, con la liberación de Ocalán, un compañero preso hace más de 30 años. Y ni que hablar con el pueblo palestino que está siendo hoy víctima de un genocidio brutal, producto del gobierno de Israel, de este gobierno sionista, pero que no está solo, que cuenta con el apoyo y el respaldo del imperio yanqui, pero también
de la omisión de la comunidad internacional para pararse de punta contra este genocidio, de la comunidad internacional como para decir basta, ¿no? No tienen problema en poner la lupa sobre lo que pase en Latinoamérica, para seguir bloqueando a Cuba, pero sí tienen problemas como para parar el asesinato de más de 20.000 niños a esta altura del partido, ¿no? De un pueblo ocupado que está siendo masacrado frente a la omisión de la comunidad internacional para detener esta barbarie. Están siendo tan obscenos que plantean armar un espacio turístico en Gaza donde no tienen ninguna vergüenza en plantear ese proyecto sobre la sangre de mujeres, hombres, niños que fueron asesinados, que fueron masacrados adentro de hospitales, adentro de escuelas, y que los pocos sobrevivientes y mutilados están siendo desplazados de sus casas. Bueno, ni que hablar que estamos coordinando permanentemente con las organizaciones en defensa del pueblo palestino para hacer lo que tenemos que hacer, ser solidarios con los oprimidos de las tierras. Son muchos los desafíos que tenemos por delante, son muchas las vulneraciones de los derechos humanos que hay acá en nuestra tierra, en nuestro continente y en el planeta. Hemos hecho todo lo que podemos y pensamos que se puede hacer mucho más en la medida que todos nos involucremos, porque estas causas son de todos y ahí hemos podido desarrollar un trabajo que es con la actitud que este tema se merece, recibiendo con el carácter de coordinación que tenemos, con el carácter de convención que tenemos en el PIT-CNT, a todos los que estén dispuestos a luchar contra estas injusticias y por un mundo mejor. Así que bueno, esperamos poder seguir cumpliendo con ese enorme desafío y esa enorme responsabilidad que hemos asumido como coordinación a través de la responsabilidad específica que ha tomado al frente del equipo, pero eso es una anécdota. Hemos de este espacio sostenido esa responsabilidad y bueno, les agradecemos enormemente la confianza y estamos a la absoluta disposición para honrar ese compromiso. Bueno, compas, me toca cerrar un poco la mesa. Intentaré hacerlo respetando el tiempo que nos propusimos antes, pero no me comprometo a lograrlo. Un poco, antes de arrancar con la parte que me tocaba a mí, que tiene mucho que ver con todo lo que han planteado y muchas cosas no son nada nuevas, me gustaría tomar un segundito para saludar a un compañero constructor importante de este espacio, muy importante, y que ha sufrido la represión horrible de una multinacional de las más explotadoras de nuestro país, que se la lleva en carretilla, y ha sufrido por ser, no por cometer ningún error, sino por ser un compañero que logró la reapertura de un frigorífico junto a otros compañeros, por ser un compañero constructor del espacio de la coordinación del sindicato, por ser un compañero que da con su ejemplo cátedra de clasismo todos los días en su laburo y en su sindicato. Así que me alegra muchísimo verlo acá, compa Raúl Torres. Estamos contigo en toda la vida. Dicho esto, que seguro no le gustó nada, me gustaría comenzar ¿funcionando esto? Bien, comenzar el aporte que me toca, que es un poco,
después de todo lo que dijeron los compañeros y las compañeras, es qué PIT-CNT tenemos que construir justamente para ser la espalda de los trabajadores, no solamente de la población organizada, de los trabajadores, sino de todos los trabajadores y todo el pueblo en general, para cambiar nuestra realidad en general y para defender las conquistas que tienen hasta ahora. En definitiva, es un poco, de alguna forma, de lo que trata este documento en general. Entonces, ¿para qué construimos este documento? ¿Para qué llegamos a un congreso del PIT-CNT? Para discutir la política sindical, de un movimiento que es el PIT-CNT, una convención muy amplia, que tiene una heterogeneidad enorme ideológicamente, pero que es la organización social más grande del país y que representa mucho más que su propia afiliación. Es claro que cuando el PIT-CNT no para solamente, o no se para el mundo del trabajo solamente los 300.000 afiliados o 400.000 que, bueno, es un misterio la afiliación del PIT-CNT también, pero que dice, a ver, entonces, así como la afiliación de la FUS, más misteriosa aún, la del PIT-CNT es bastante confusa también. De cualquier forma, la idea es esta, ¿no? Es trabajar, construir desde la diversa matiz ideológico que hay a la interna del PIT-CNT, un PIT-CNT que tenga capacidad de ser la espalda de los trabajadores en general y de los trabajadores organizados, evidentemente discutiendo en los procesos congresales esta política sindical. Esto es algo que, para mí, y lo hemos compartido con los compañeros de la coordinación, se ha complejizado bastante en este 15 congreso. ¿Por qué se ha complejizado bastante? Porque es nuestra idea, por lo menos viene siendo en los últimos 2 congresos en los que yo he participado, que los matices ideológicos que hay a la interna de la convención, desde que existe, desde que nace, desde que se crea la unidad de los trabajadores en los años 60, se tienen que discutir. Se tienen que debatir, tienen que estar a la vista de los trabajadores las diferencias que hay, no para rompernos la cabeza en un congreso y salir todos divididos, porque eso no solo no ha pasado, sino que no funciona así. La unidad no se muestra para afuera, para la derecha o para la burguesía o para quien quieran llamarle, teniendo unas posiciones monolíticas. La unidad la demuestran las minorías cuando son minorías, y eso es algo que estamos convencidos, y cuando acatan la decisión de la mayoría a pesar de no estar de acuerdo. Ser mayoría y reclamar unidad es demasiado fácil. Hay que reclamar unidad en otras circunstancias. Y eso justamente no es lo que pasa con la corriente mayoritaria de la interna de nuestro PIT-CNT. ¿Y por qué decíamos que no creemos que llegue demasiado bien este 15 congreso en esa situación de la discusión colectiva de ideas del movimiento sindical, de la ideologización? Porque lo que ha pasado, lamentablemente, es que ha habido un conglomerado de corrientes que han unificado en tan solo un documento. Es decir, hay un documento único creado por una comisión de unidad que es cierto que se creó para intentar limar esas perezas de alguna manera, y que la coordinación desde un principio dijo que no estaba dispuesto, la organización del sindicato a nosotros, que no estábamos dispuestos a ir a por un documento único y que se inhiba la discusión de estos matices a la interna del Congreso. Esa forma de discusión es para nosotros bastante poco democrática. ¿Por qué? Porque no está en el Congreso, que es la máxima expresión de democracia sindical dentro del PIT-CNT, no están los matices, no se van a discutir esos matices. ¿Por qué? Porque hay 4 corrientes que decidieron unificar un documento único, del cual hay solo una tesis de discusión. Es decir, toda esa unidad en la diversidad, esa variedad de corrientes políticas que hay en el PIT-CNT, se expresa para los compañeros y las compañeras en una sola tesis de discusión, que es la del bloque social y político del cambio. En nada más. La coordinación del sindicato ha decidido claramente, justamente como decía Natani, porque tenemos posiciones que son muy distintas en muchas cosas, presentar nuestro propio documento y sí presentar esos matices. Lamentamos que existan solo los matices que presenta la coordinación del sindicato y no el resto, porque evidentemente no es lo mismo la posición histórica que ha tenido la socialdemocracia expresada en la articulación, ni las posiciones que han tenido los sectores vinculados a la corriente Gerardo Cuesta, ni los sectores vinculados incluso a la coordinación del sindicato. Entonces, es el posicionamiento distinto que ha habido a lo largo de la historia que en este Congreso no está. Los trabajadores no lo van a discutir, lo resolvieron entre algunos dirigentes sindicales de una forma que nosotros no estamos de acuerdo, una forma popular de discutir. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque justamente todo nuestro argumento respecto de la construcción sindical, de la autoconstrucción sindical, de ser la espalda de los más débiles del movimiento sindical, tiene que ver con la capacidad de construir nuestra propia fuerza. De construir nuestra propia fuerza
desde las bases sindicales, de construir nuestra propia fuerza desde la formación sindical, de construir nuestra propia fuerza en la movilización, de construir nuestras propias fuerzas para disputarle poder a nuestros enemigos de clase. Perdonen que me exprese así, pero parece que hay un montón de palabras que ya no aparecen más en nuestra discusión, ¿no? La lucha de clase no aparece más, la burguesía no aparece más, los trabajadores a veces están dispuestos a nombrarlo. Entonces, esas discusiones me parece absolutamente importante que se vuelvan a pronunciar los salvadores, que volvamos a darlo, que volvamos a ideologizar. Entonces presentamos un documento en el que la construcción tiene que ver con esto que pasó enseguida. Hemos demostrado en nuestro documento que la forma incluso de la propia construcción del Congreso es para nosotros poco democrática. Entonces nos vamos a encontrar con un Congreso sin matices y salvo el nuestro, un Congreso sin matices para nosotros es una discusión de cargos. Es realmente así, lamentablemente es así. No quiere decir que el Congreso no tenga que discutir los cargos, está bien, hay que discutirlo, es tarea del Congreso. Sin embargo, nuestra posición respecto de los cargos es que todos los sindicatos participen del movimiento sindical, que todos los sindicatos tengan su lugar en la mesa representativa. Esa es la posición histórica de la organización del sindicato. Sin embargo, los compañeros y compañeras que entienden que no tiene que pasar eso, que los compañeros y compañeras no tienen que estar en la mesa representativa, no tienen capacidad de decisión, no lo ponen en los documentos de discusión. Lo hablan con Búsqueda, lo hablan con El País, lo hablan con El Observador, pero no lo ponen para que baje a todos los trabajadores afiliados a discutir. Y eso a nosotros nos parece ocultar la diferencia y nos parece una forma de construcción la que no podemos acordar. Pero esta forma de construcción sindical no tiene que ver solamente con este Congreso. Nosotros no podemos, realmente como organización, esto lo hemos discutido mucho, no podemos hacer acuerdos por arriba con compañeros y compañeros que por abajo nos están matando, que no dejan militar a los compañeros y compañeras, que censuran la posición y la participación de compañeros del sindicato, que en muchos casos se presentan mediando conflictos. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de tragarnos de un sapo como tienen, o como se nos convida a hacer de otra manera. Tenemos una construcción que creemos, y hace tiempo estamos diciendo esto, que tiene que ver con la construcción de nuestra propia fuerza, no solo como organización de sindicatos, sino como clase trabajadora en general. Poder construir una fuerza capaz de disputar conquista, capaz de disputar poder, capaz de disputar en la correlación de fuerza con los enemigos de clase. Esa es la construcción que nosotros queremos, y el documento abona hacia esa idea. ¿Con qué discute? Con un documento, por el contrario, absolutamente dialoguista, que plantea el diálogo social que no es el diálogo social por la seguridad social puntualmente, el diálogo social como herramienta de salida de las cosas, de todo. Entonces, si encuentran el documento, van a encontrar, el documento de la mayoría, van a encontrar un montón de planteos respecto a qué hay que hacer. Y qué hay que hacer es construir una mesa de diálogo con los patronales y el gobierno. Construir una mesa de diálogo con los patronales y el gobierno. Como si esa mesa ya no existiera en la negociación colectiva, ¿no? Es decir, vamos a discutir en una desigualdad de condiciones, porque la desigualdad existente en este sistema capitalista con el gobierno y las patronales, no vamos a sentar a discutir nuestra base programática ahí. Nosotros tenemos que ir a discutir la estrategia nacional para el desarrollo, como plantea el documento, con las patronales y con 10 miembros del gobierno, porque así se plantea directamente. Nosotros queremos no. Nosotros tenemos que tener nuestro propio programa de la clase, que intentamos construir un aporte a ese programa, ni siquiera es el programa de la clase trabajadora, pero sí intentamos construir un aporte en el sentido programático y trabajar desde la acumulación de fuerzas y del sentido de pelea y de lucha. ¿Eso quiere decir que no vamos a negociar, que somos anti-negociación colectiva? No. Simplemente que no ponemos en el centro la negociación colectiva como forma de obtener conquista, sino ponemos en el centro la acumulación de fuerza y la lucha como forma de obtener conquista. Y esa parece que solamente es una decisión, una discusión política, ideológica, pero estructura la forma de organización. Después nosotros vamos al Costa Duarte y a los compañeros y compañeras jóvenes les hacen salir con reglas sindicales a formarse para la negociación colectiva. ¿Para qué te forman en el PCT? Para negociar, para ser un buen delegado. Y no tenemos construcción de formación sindical que tenga que ver con organizar una asamblea. Lo que hoy hablábamos, compañeros, la capacidad que tienen los trabajadores de organizar una asamblea, de organizar una lucha, de organizar un corte de calle. Eso no lo forma nadie, no lo formamos nosotros. Entonces, todo ese planteo estructura una forma de construcción sindical que abona a la construcción sindical actual, que a su vez no presenta por parte del documento de la mayoría ninguna crítica. A mí me sorprendió bastante de que
no hubiera, por parte de una buena parte de compañeros del movimiento sindical, ninguna crítica al funcionamiento del CNT, ninguna crítica a los procesos históricos de discusión de la burocratización de ciertos sectores del CNT, de la sobrerepresentación de los cargos, de que los compañeros y compañeras que están en cargo de dirección parece que tienen la capacidad de decidir lo que quieran en la prensa, de alguna forma condicionar las discusiones de la mesa representativa y del resto del movimiento sindical. Eso no está en ningún lado salvo en el documento de la convención, y no es porque a mí no me alegra esto, no me alegra que es solo en el documento de la convención, me sorprende que hay un montón de compañeros que incluso esta crítica la hicieron los compañeros de lucha en su documento. No vamos a hablar de los compañeros en particular, pero para que vean el universo gigante que ahora se unificó en solo un documento que no cuestiona todo este tipo de cosas. En esa situación tenemos que defender a la clase. Lo que Fernanda recién decía de esto de la secretaría que nosotros, la realidad, Fernanda no lo va a decir, pero la secretaría es la única que funciona correctamente en el PCNT, que tiene 6, 7, 8, 9, 10 compañeros que son parte del sindicato, que a su vez participan de la secretaría y que organizan trabajo. El resto funciona como unipersonal. En el mejor de los casos funcionan como unipersonales con dirigentes sindicales. A veces funcionan con asesores pagos. Hay un mundo que nosotros no decidimos, se decide no tocar, que es el mundo de la finanza del PCNT, de la mayoría, que labura, que tienen en su laburo, ser dirigentes sindicales. Nosotros no estamos de acuerdo con la profesionalización del movimiento sindical y además de que en cada elección sindical se están jugando su forma de vida, no se están jugando solamente una discusión ideológica. Por eso aparecen los fenómenos del sindicalismo argentino moyanista, porque perder los privilegios que tienen en sus elecciones sindicales que ostentan hace 30 años algunos, sin ir a su puesto de laburo, y nosotros sí lo criticamos eso. Por más que vengan y digan, no, le están haciendo un juego a la derecha, porque la prensa nos critica por no ir a laburar. No, nosotros también, de adentro lo criticamos por ir a laburar. Porque consideramos, militamos yendo a laburar. Y si conquistamos fueros sindicales, lo conquistamos para toda la clase, no para 15, estén todo el día a disposición de la clase obrera y tengan que ir a todas las reuniones que hay. No funciona así. No funciona así. Entonces, nosotros creemos que hay formas de construir sindicalismo que dan mayores garantías de que podamos respaldar a la clase trabajadora. Hay formas que nos permiten discutir la política con independencia de clase, que nos permiten salir de la sacar de la pata del lazo de no podemos hacer determinado conflicto porque no podemos pegarle a determinado gobierno o a determinadas autoridades o a quien sea. Entonces, esos principios para nosotros no se negocian. El documento de la mayoría, y con esto voy a cerrar, en su parte de autoconstrucción, que yo debería analizar un poco para discutir, para debatir, porque lamentablemente no se han abierto espacio de debate, habla simplemente de la Estrategia Nacional para el Desarrollo, no habla absolutamente nada de la construcción sindical. Y a mí me preocupa un poco en el sentido de que nosotros deberíamos poder ver lo que decía Mariano, lo que decían las compañeras hoy al principio, que es que ese PCNT que tiene que salir ahora con una postura de un documento en el que parece que intenta gobernar en lugar de construir movimiento sindical. Es decir, no tenemos un montón de cuestiones programáticas que podemos salir a defender ahora mismo con un plan de lucha más o menos serio. Hoy hablaban los compañeros de la situación de los precarizados. Asistimos porque en determinado momento no se pudo hacer determinada lucha porque no tuvimos la correlación de fuerza, asistimos a una precarización laboral enorme simplemente dentro del Estado. Es decir, no pudimos como clase trabajadora combatir las tercerizaciones, los puestos de trabajo que nos arrancaron y se nos dieron en el bolsillo a los privados. No podemos hacer eso, no podemos discutir un proceso de tercerización serio que todos los compañeros pasen a la plantilla del Estado laboral. No podemos discutir que se han formado formas de trabajo precario en el Estado con contratos, no solo con contratos a término, sino con contratos unipersonales y esas cuestiones que después nos ponemos como locos porque viene la derecha a gobernar y los echa a todos. Pero ¿quién estructuró? ¿Cómo se estructuraron las formas de tercerización? ¿Quiénes las respaldaron? ¿Y dónde estábamos nosotros cuando pasó eso? ¿Y por qué no estamos ahora construyendo un movimiento sindical que diga estas cosas? Yo no digo que no las digan, no digo que no se indignen con los tercerizados o los precarizados, digo que abonemos a un plan de lucha en el sentido de que eso cambie. Y puse un ejemplo para poder servir. Las compañeras hablaban del plan de lucha. Entonces,
A nosotros nos parece que, y termino con esto y ahí cierro antes que me maten, que asistimos a un congreso complejo en donde las posiciones de la coordinación del sindicato para nosotros son fundamentales, no para obtener ningún cargo, no para obtener una cantidad de votos determinada del documento, para nada de eso, son fundamentales para establecer un punto de base de cuestiones históricas del movimiento sindical, de formas de lucha, de metodologías de trabajo sindical que no se pierdan y que se sigan discutiendo, para hacer un contrapeso a una unidad falsa en el movimiento sindical y poder tener posiciones clasistas. La independencia de clase que venimos reivindicando es fundamental, sobre todo en este momento, porque si fortalecemos espacios con independencia de clase, vamos a tener mayores capacidades de pelea y de no estar de fútbol de cola absolutamente nadie, sobre todo en gobiernos progresistas, independientemente de quién piense cada uno, de quién quiera votar y de dónde quiera militar. ¿No? Ese no es el problema. El problema es nosotros, como clase de trabajo organizada, dónde ponemos las fuerzas, cómo ponemos las fuerzas. ¿Sí? Si la ponemos en gobernar o si la ponemos en construir fuerza a nivel sindical, organización, lucha, en capacidad de solidaridad con el conflicto, en un montón de capacidades que los trabajadores tenemos históricamente. Bueno, por ahí la dejo. Compas, no voy a seguir con la pregunta. La idea es un poco larga la actividad, pero la idea es compartir algo a comer hasta después. Bueno, por Dios. Y quedarse un ratito y ver si